señora presidenta. Mi agradecimiento a la organización por haber considerado que podía aportar algo a este congreso y pedir disculpas porque me voy a expresar en español, aunque yo soy de los españoles que hablan muy lentamente, con lo cual espero que por ese común anterior, que es la lengua romance, se me pueda entender bien, ¿no? Bueno, protestantismo y masonería en España. El conflicto, la Iglesia Católica tiene un conflicto en el siglo XVI, como sabemos, con la Reforma. En el siglo XVIII va a tener un conflicto por razones de naturaleza ideológica, no doctrinales ni teológicas, con la masonería, puesta en marcha por dos pastores protestantes, como es sabido. Y es conveniente también añadir que a partir de las revoluciones burguesas, con el triunfo de la ideología del liberalismo, va a tener también un conflicto, al menos durante todo el siglo XIX, con el liberalismo. Es fundamental entender este hecho para comprender lo que viene a ocurrir en el caso español, una España que es fundamentalmente católica, apostólica y romana. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es entender qué marco legal es en el que se va a desenvolver o va a condicionar el desarrollo durante el siglo XIX, en la Segunda Reforma, como dicen los especialistas españoles, qué marco legal es en el que nos vamos a desenvolver y cómo esa masonería española, que era incipiente a comienzos del siglo XIX, va a estrechar lazos con la Iglesia de la Reforma y veremos si con el liberalismo o no, para obligar o para reconducir la situación en la que estaban, o por lo menos intentar instalarse en el caso español. El liberalismo español es, en mi opinión, escasamente revolucionario. En el tema de las libertades es bastante escaso, es decir, todos escuchamos hablar de las desamortizaciones, que son medidas fundamentalmente económicas, por razones políticas, pero si repasamos el contexto español constitucional, en el contexto constitucional español, incluso la más conocida de todas las constituciones españolas, la de 1812, que marca época y que condiciona a otras naciones, en su artículo 12 señalaba que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera, y por supuesto es una constitución que marca un planteamiento bastante intolerante. Este planteamiento del año 12 se va a repetir en los textos constitucionales posteriores, es decir, en los momentos en los que hay liberalismo, sobre todo a partir de la muerte de Fernando VII. Es decir, prácticamente todas las constituciones hasta 1869, en ese movimiento constitucional, incluso las más progresistas, siguen protegiendo a la Iglesia y suelen mostrarse bastante intolerantes con cualquier otra religión que no sea la católica, apostólica y romana. No solo eso, sino que el Concordato de 1851, en el Concordato de 1851 se establecía de nuevo el principio de unidad católica, es decir, la religión católica, apostólica y romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará en los dominios de su majestad católica, etc. Ese planteamiento condiciona tanto la instalación de iglesias protestantes y también va a condicionar el desarrollo de la masonería. Un punto de inflexión tiene lugar en 1869, cuando la Constitución de la Revolución Liberal de 1868 va a permitir la libertad de cultos. 1869, y eso va a favorecer el desarrollo y la implantación de iglesias evangélicas y también la irrupción, la eclosión de la masonería española. 1869, que será reconducida a partir de la Constitución que va a durar más tiempo en España, hasta la actual, la de 1876, que sin haber libertad de cultos va a permitir, va a ser ciertamente tolerante en el sentido de que permite a otras religiones
siempre que no hagan publicidad, no se extiendan públicamente, es decir, no podrán manifestarse públicamente. O sea que a partir de 1869 es el momento, ya digo, en el que vamos a poder tener desarrollo de iglesias protestantes por un lado, va a ser el momento de la eclosión hasta 1939, que como somos países que llevamos una vida bastante paralela, sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Ni tan siquiera la Constitución de la Segunda República, que es la más abierta, concede amplia libertad, de la Segunda República me refiero, va a conceder una plena libertad a cualquier religión. Es decir, la Constitución de 1931 prohibía, mejor dicho, exigía la petición pública a las autoridades políticas para cualquier manifestación pública de cualquier religión. Es decir, que nunca hubo completa libertad religiosa, incluso en la Constitución del año 31. En el caso de la masonería, ya lo hemos dicho, va a tener un desarrollo a partir de 1869, pero esa masonería es bastante tibia. Conocemos poco de lo que pudo haber en el siglo XVIII. En la España napoleónica hubo una masonería que conocemos como bonapartista, como pueden imaginar, pero esa masonería parece no cumplir los requisitos de la orden y es más bien el grupo de amigos o de fieles admiradores del rey José I. En esos años, hasta 1869, la masonería española va a estar vinculada a la masonería portuguesa y es hasta en ese momento es en países extranjeros donde esa masonería española se va a instalar y a partir de como ha dicho el profesor Ventura, de la creación de la Gran Logia Unida, ¿no?, de Portugal, a partir de ese momento que coincide con la libertad religiosa en España, se va a adentrar en España masonerías que tienen su obediencia fuera, pero también van a desarrollar de una manera impresionante toda la masonería española, desde 1869 en adelante. Esa masonería española siempre ha tenido varias debilidades. La principal de ellas es la anarquía, es decir, hay muchas obediencias, hay mucho enfrentamiento entre los hermanos y los talleres no funcionan. Es extraño encontrar talleres masónicos que se perpetúen a lo largo del tiempo, sino que se van fracturando, van cambiando de obediencias y así hasta la gran crisis finisecular en torno a la pérdida de Cuba. Esa masonería va a ser intervenida por la policía y luego se va a recuperar a partir de 1910, 1920 en adelante hasta el año 39. ¿Cómo? Es decir, que en ese marco de libertades de 1869 es en el que se va a desarrollar la masonería española. En el caso del protestantismo español, los estudiosos del protestantismo indican los enormes esfuerzos que se hacen en la época isabelina. En los años 30 hay un libro precioso, La Biblia en España, de Barro, que se ve la presencia dentro de la actividad personal de sociedades bíblicas que ponen en marcha la venta de Biblias. Uno de ellos es el autor de este libro durante la Primera Guerra Carlista. El foco de irradiación es Gibraltar. Desde allí y la zona donde se va a expandir el protestantismo va a ser, por supuesto, Andalucía, todo el ámbito andaluz. Y ya digo, por un lado se pondrán en marcha la propaganda, pero también van a existir misioneros. Al ser el liberalismo español, como hemos dicho, escasamente revolucionario, muy condescendiente con la Iglesia católica, apostólica y romana, no tenían el apoyo de ese movimiento desde el punto de vista ideológico y los protestantes españoles tendieron a establecer alianzas con los partidos políticos al margen del sistema. Es decir, en una etapa liberal con los demócratas y cuando eclosione
el liberalismo de una manera más importante durante la Restauración con el republicanismo. De manera que existe mucha conexión, como vamos a ver a continuación brevemente, entre el republicanismo, los demócratas, es decir, con lo que son las minorías ideológicas. A partir de 1869 es cuando realmente se va a desarrollar con la libertad religiosa y se va a poner en marcha la Unión Evangélica Española, la Asamblea de Hermanos, la Iglesia Española Reformada a partir de 1869 y durante el régimen de la Restauración a partir de 1876 no es que no van a ser perseguidas, van a ser toleradas con esa condición de no poder hacer manifestaciones públicas de los cultos. Puede haber una iglesia evangélica, pero no pueden poner fuera un rótulo, aquí hay una iglesia evangélica, para que lo entendamos. El grave problema que tiene tanto la masonería como la iglesia, las distintas iglesias de la Reforma, es esa condición de España como martillo de herejes. Es decir, si nos situamos a finales del siglo XIX, en esa obra que va más allá de una obra clásica, es una obra que se adentra en todos los lugares, la historia de los heterodoxos españoles, se definía España de una manera, en su conclusión, hecha por un autor, sin lugar a duda, algo más que conservador, sino ultramontano, don Marcelino Menéndez Pelayo. España, la visión de España es evangelizadora de la mitad del orbe, España es martillo de herejes, estamos escribiendo en 1882, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio, es decir, que la personalidad de la nación española, del español, el español tiene que ser católico y si no es católico no puede ser español, con lo cual el enfrentamiento